nuestro Evangelio. Y vamos a ver las palabras finales que nos da Juan, nos da este discípulo amado en el capítulo 21. Gracias, hermano. Y también lo que dejamos pendiente en el capítulo 20. Capítulo 20 del Evangelio, capítulo 21, versículo 24 y 25. Y después vamos a leer el 20, versículo 30 y 31. 21, 24 y 25, y luego 20, 30 y 31. Y bueno, ya hemos repetido una y otra vez todo lo que hemos dicho acerca de lo que acontece en las horas finales de nuestro Señor Jesucristo, pero también en su resurrección. Toda esa consolación, ese despertar que trajo al corazón de los discípulos la manifestación del Señor a sus vidas. Después de haber estado tristes, de haber estado desanimados, el Señor consoló sus corazones a través de su palabra. Él, como el buen pastor que dio su vida por las ovejas, les habla, les reconforta, les anima para que ellos pudieran cumplir la misión que ahora tenían de predicar el Evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces vimos la restauración que les dio a los 11, la restauración que ocurrió en la vida de María Magdalena, de las mujeres ahí presentes también, y especialmente la restauración que el Señor trajo a la vida de Pedro, de este discípulo que le había negado. El Señor lo restauró y el Señor le dio una misión, y también habló el Señor de su martirio, de su muerte, de cómo Él iba a morir por la causa de Cristo siendo crucificado. Entonces ahora nos quedan solamente los dos versículos finales, que es la conclusión que da el apóstol Juan a este Evangelio. Y luego vamos a los versos que dejamos pendiente también en el capítulo 20, versos 30 y 31. Oremos antes al Señor. Dios amado, queremos dirigirnos delante de su presencia para adorarle, alabarle. Usted es el Dios que adoramos, como cantamos hace un momento, todopoderoso, soberano, grande en misericordia, y especialmente poder para salvar. Oh Dios, obra a través de tu palabra, salva a aquellos que no te conocen y confirma nuestra fe, Señor. Confirma nuestra fe, permítenos ser creyentes durante toda nuestra vida, que podamos creer, Señor, hasta el último día de esta vida. Y que podamos, Señor, ser reconfortados, animados, sabiendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y aquí Juan nos da el propósito de este libro, el propósito del Evangelio. Pero estas, o sea, las que Juan escribió, las que Juan dejó plasmadas en el Evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Voy a leer nuevamente el último versículo, el 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, los que atacan el cristianismo, los que atacan nuestra fe, siempre lo hacen en una o dos áreas. Bueno, en la historia de la iglesia nosotros vemos que la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, es atacada, pero especialmente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de Cristo como Dios, como hombre y su obra.
O sea, estas personas que atacan nuestra fe siempre atacan la persona y la obra del Señor Jesucristo. Si usted ve las sectas, siempre sus errores están en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no entienden esas cosas. Entonces, el que no es salvo, el que no es un creyente, falla en estas dos cosas. No puede contestar la pregunta correctamente: ¿quién es Jesús? ¿Y cuál es la obra que Él ha hecho? Y nosotros, a través de estos últimos versículos, vamos a exaltar la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a responder quién es Jesús y qué ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Porque para uno ser un cristiano, para uno ser salvo, debe creer la verdad, debe creer estas dos verdades, debe poder responder correctamente estas dos cosas: quién es Jesús y qué ha hecho. Porque para nosotros ser salvos debemos poner nuestra fe en Jesucristo y creer que su obra, lo que Él hizo, es suficiente para salvarme a mí. Por ejemplo, si nosotros pensamos en los testigos de Jehová, que es una secta del diablo, ellos fallan en contestar esta pregunta: ¿quién es Jesús? Por eso niegan que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Por eso son una secta. Por eso no es una corriente del cristianismo. Son una secta no bíblica, antibíblica. Porque ellos no pueden responder quién es Jesús. Ellos no creen que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Por ejemplo, esta iglesia secta no cristiana llamado los Solo Jesús también erran en responder estas preguntas. Ellos niegan la Trinidad y no pueden ser salvos porque niegan que Jesús es el eterno Hijo de Dios que se hizo carne. Niegan al Padre, niegan la personalidad del Padre, la personalidad del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no pueden ser cristianos, porque para una persona ser cristiana debe creer la ortodoxia, debe creer la verdad del Evangelio, debe creer la verdad de la palabra de Dios. No basta con decir yo creo en Jesús y listo. Debe creer la doctrina correctamente, debe andar en la verdad. Entonces, tenemos que entender correctamente la obra de Jesús. Por ejemplo, muchas falsas religiones y sectas piensan que nuestras obras nos ayudan en la salvación. Entonces, ¿por qué ellos piensan que tenemos que hacer obras para poder ser salvos? Porque ellos no entienden y no pueden responder la pregunta: ¿qué obra hizo Jesús? ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? Entonces minimizan y niegan muchos de ellos el sacrificio de Cristo en la cruz. Minimizan que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para salvarnos, que no necesitamos nada más. El sacrificio de Cristo es la obra perfecta para perdonar nuestros pecados. Niegan que cuando Cristo dijo consumado es, Él estaba diciendo todo fue pagado, la obra fue completa en su totalidad, y creen que nosotros debemos hacer algo además de la obra de Cristo para poder alcanzar la salvación. Y eso nos da a entender que no entienden la obra de Cristo. Cuando tú crees que necesitamos hacer algo para ser salvo, entonces tú no entendiste la obra de Cristo, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, fue completo. Él dijo, la obra está pagada en su totalidad, consumado es. Entonces, para ser salvo, necesitamos comprender quién es Jesús y también qué ha hecho Jesús. Y Juan entiende muy bien esto. Y Juan trata de explicarlo en todo su evangelio. Esa es la esencia del evangelio. Mostrarnos a través de este libro que él escribió quién es Jesús y qué ha hecho Jesús. Porque él dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, a través de estos versos y a través de lo que nos señala el Evangelio de Juan, nosotros trataremos de responder correctamente quién es Jesús y qué ha hecho Jesús. Porque al entender eso, nosotros podemos hallar la vida eterna. Entonces, ¿quién es Jesús? Bueno, Juan nos da la respuesta aquí en estos versículos que nosotros acabamos de leer. Él nos dice que Jesús es el Cristo. ¿Y qué más nos dice? El Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, Cristo, y vamos a comenzar por ahí, la palabra Cristo es una palabra griega que significa el ungido. O sea, cuando está refiriéndose a Cristo, se está refiriendo a el ungido. ¿Y por qué el ungido? ¿Por qué Jesús es el ungido? ¿Por qué la Biblia lo llama así? ¿Por qué la Biblia lo llama el Cristo?
Bueno, a veces para nosotros es difícil comprender las cosas que aparecen en el Nuevo Testamento porque a veces no tenemos el conocimiento necesario que nos da el Antiguo Testamento para poder comprender estas verdades, para poder comprender por qué Cristo es el ungido de Dios, por qué Cristo es el Cristo. La palabra ungido, que es Cristo en griego, en el hebreo es Mesías. O sea, cuando a Cristo se le llama el Mesías o el Cristo, es lo mismo. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Y ambas significan el ungido de Dios. Cristo, el Mesías, es el ungido de Dios. Y todo el Antiguo Testamento nos habla de ese ungido de Dios. Todo el Antiguo Testamento nos habla de ese Mesías prometido. Era el que esperaban los judíos. Desde Génesis 3:15, que es denominado el protoevangelio, la primera mención del evangelio en la Biblia, cuando dice la Escritura que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a herir a la serpiente en la cabeza. O sea, un hombre del linaje de Adán y Eva, de la simiente de la mujer, iba a aplastar a la serpiente, iba a aplastar al diablo. Y esa semilla que es sembrada en Génesis 3:15 se va desarrollando en toda la Biblia a través de pactos, a través de promesas, a través de profecías, a través de símbolos. Y ahí en Génesis 15 nosotros podemos ver que esa simiente de Abraham, esa semilla de Abraham, esa semilla de la mujer era ahora el descendiente de Abraham, en el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Era la simiente de Abraham. Y Gálatas 3, verso 16, nos dice que la simiente de Abraham no era el pueblo de Israel, la simiente de Abraham es Cristo. Cristo es esa simiente, ese ungido de Dios que iba a bendecir a todas las naciones, en el cual iban a ser benditas todas las naciones. En Levítico capítulo 4, versículo 3, ya se nos menciona por primera vez a alguien como ungido de Dios, y se refiere a estos sacerdotes, que los sacerdotes tenían la tarea de interceder por el pueblo. Ellos tenían que interceder ante Dios. Y este ungido de Dios iba a ser nuestro sumo sacerdote, aquel que iba a interceder por nosotros. Cristo es nuestro sacerdote, profetizado en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 18 ya se nos profetiza acerca de un profeta que había de venir. El profeta de los profetas. No cualquier profeta, no como Moisés, no como Elías, no como Moisés, que aún era profeta de Dios, sino un segundo Moisés, un segundo y mejor Moisés que nos iba a traer las palabras de Dios y que nos iba a sacar ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud de nuestros pecados. Y ese es Cristo el Mesías, el prometido, el ungido de Dios. En Samuel capítulo 7, segundo de Samuel capítulo 7, el Mesías es el hijo de David, que iba a venir, el Rey eterno. Cristo ya vemos que es sacerdote, porque el sacerdote era el ungido de Dios. Cristo es el profeta que había de venir. Todos los profetas que vinieron en el Antiguo Testamento apuntaban al gran profeta que es nuestro Señor Jesucristo. Todos los sacerdotes apuntaban al gran sacerdote que iba a venir. Y todos los reyes apuntaban al gran Rey de reyes y Señor de señores que iba a venir a este mundo, como el Mesías prometido, como el Cristo, como el ungido de Dios, que reina para siempre. Entonces, en segundo de Samuel nos habla de este rey prometido, de este hijo de David. Por eso vemos tanto la frase hijo de David en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Aquí viene el hijo de David. Hosana, el hijo de David. Recuerda la entrada triunfal de Jerusalén. Isaías, el libro de Isaías, que nos habla mucho del evangelio también, habla del ungido de Dios, del escogido de Dios, el Mesías. Y por ejemplo en Isaías 42, versículo 1, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y mira lo que dice ahora Isaías, hablando de Cristo, está hablando del Señor. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y cuando dice, he puesto sobre él mi espíritu, ¿qué está diciendo la Escritura de Cristo? Que él es el ungido. Eso es la unción. Él venía de parte de Dios, con el Espíritu de Dios. Por eso era el ungido de Dios. En Isaías 61 es un pasaje
clave que es citado en el Nuevo Testamento, que define el ministerio del Mesías. Jesucristo lo cita cuando Él dice, hoy se ha cumplido. Él abre la ley, la palabra de Dios en la sinagoga, y cuando lee este texto de Isaías 61, Él dice, hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Y qué dice ese texto? Dice, el Espíritu del Señor, el ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, dice Isaías 61. ¿Y para qué lo ungió? Bueno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y Cristo dice que en Él se cumplió esta escritura. Él es el ungido de Dios. Él es el Mesías, el Cristo. Juan nos dice, estas cosas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Entonces el Mesías, el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento, iba a ser alguien que iba a predicar buenas nuevas, alguien que iba a hacer señales, que iba a sanar a los enfermos, que iba a dar ojo a los ciegos, que iba a ser tierno con su pueblo, como dice Isaías también. Vemos que Daniel después nos habla también de este ungido, nos habla acerca del ungido, ese Mesías que va a ser una piedra, una roca, que iba a matar a todos sus enemigos, a destruir a todos sus enemigos, e iba a establecer un reino eterno. Eso nos dice Daniel. También en Daniel 7 vemos que ese ungido, ese Mesías, es un hijo de hombre. Es un hijo de hombre. O sea, ese Mesías iba a ser un hombre como nosotros, un humano, dice Daniel, que recibe el dominio, que recibe gloria y recibe el reino para siempre, profetizando acerca de Cristo. En Daniel 9 nos dice que el ungido de Dios sería matado y después de ser muerto reinaría por siempre. Hermano, toda la Escritura nos habla de Cristo. Podríamos citar cientos de pasajes que nos relatan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es solo un vistazo, un breve panorama del Antiguo Testamento, de lo que dice el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Entonces tenemos que conectar todo lo que la Biblia dice acerca del Mesías, del Cristo, con las señales que Él también hizo, porque el texto nos dice que hizo Jesús muchas otras señales que no se pueden escribir en este libro, porque si se escribieran en este libro, hermano, no faltarían las hojas. No hay libros que puedan describir todo lo que nuestro Señor Jesús hizo. Y no es una simple exageración lo que está diciendo Juan, es una realidad que Jesús hizo muchas otras cosas más. Entonces llegamos a la conclusión de que Juan fue muy selectivo al momento de elegir qué cosas iba a poner en el Evangelio para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, hermanos, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, hizo muchas cosas y Él mostró que Él es el Cristo. Tenía que mostrar que Él era humano, tenía que mostrar que Él era divino, verdadero Dios, verdadero hombre, y tenía que mostrar todas las señales que estaban profetizadas acerca de Él. Tenía que mostrar que Él iba a ser manso con su pueblo y que iba a dar ojos a los ciegos, iba a sanar a los enfermos. ¿Hizo eso Cristo? Bueno, Juan eligió cada evento para mostrar eso. Cada evento que nosotros vemos en Juan. De hecho, nosotros en Juan vemos 7 milagros solamente. 7 milagros, 7 señales que hizo Jesús. Y de esas 7, 5 solo aparecen en el Evangelio de Juan. 5 de ellas solo están descritas en este Evangelio. Otro texto que vale la pena mencionar en el Antiguo Testamento es el Salmo 2. Vaya al Salmo 2, hermanos, y nos habla del ungido de Dios. Y lo conecta también con nuestro segundo título. No solamente Cristo es el Cristo, el Mesías, sino también el Hijo de Dios. El Salmo capítulo 2. El Salmo 2 es un salmo mesiánico. Bueno, la mayoría de los salmos se aplican a Cristo, pero este es un salmo que está hablando directamente del Señor. Cuando tú leas el Salmo 2, no lo apliques inmediatamente a tu vida. Ve que este salmo está hablando de Cristo, del ungido de Dios. Y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes
consultarán unidos. ¿Contra quién? ¿Están ahí, hermanos? Contra Jehová. ¿Y contra quién más? Y contra su ungido. Contra su ungido. Contra su Cristo. Contra su Mesías. Eso está diciendo. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, ¿quién es ese ungido de Jehová? Es nuestro Señor. Donde los reyes, los hombres más poderosos de la tierra, dice, se levantan contra este ungido. ¿Y cómo responde Dios cuando dicen ellos, estos reyes de la tierra, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas? Mira el verso 4. El que mora en los cielos, ¿qué hará? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. El Señor se burla. ¿Y por qué Dios se ríe? ¿Por qué Dios se burla de ellos? Hermano, porque Dios no tiene temor de esos reyes de la tierra. Dios no tiene temor de que destruyan a su ungido, porque su ungido es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. El versículo 7 dice, verso 6, pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Verso 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, ese ungido de Jehová, ¿quién es? El Hijo de Dios. No solamente es el Cristo, no solamente es el ungido de Dios, sino que es el Hijo de Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Verso 10. Verso 8, pídeme y te daré por herencia en las naciones. ¿A quién le está diciendo eso? A su ungido, a su Cristo. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, eso hará el Cristo. Como vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y mira lo que dice el verso 12, honrad al Hijo. Este ungido es el Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Qué tremendo salmo el Salmo 2. Qué tremendo salmo. Entonces, el ungido de Jehová no solamente es el ungido, el Mesías, el Cristo, sino que también es el Hijo de Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, el Mesías prometido, el ungido prometido en el Antiguo Testamento, es también el Hijo engendrado eternamente por el Padre. Y nótese eso, porque los credos antiguos señalan esto: el Hijo es engendrado eternamente por el Padre. No creado. Cristo no es creado, Él es engendrado eternamente del Padre. Eso quiere decir que todos los atributos que el Padre posee, en sus genes, por así decirlo, divinas, los posee Cristo eternamente. Eternamente. Entonces Cristo es el Hijo de Dios. A diferencia de nosotros, Cristo es el Hijo natural de Dios. Nosotros somos hijos adoptados, que estamos en Cristo. Pero Cristo es el Hijo natural. ¿Qué quiere decir eso? Que Él comparte la misma naturaleza que Dios. Nosotros cuando engendramos hijos, ¿cierto? Los engendramos según nuestra naturaleza. Nuestros hijos son como nosotros. Yo soy un ser temporal, mi hijo también es un ser temporal, pero el Padre engendró un hijo eternamente, lo engendró en la eternidad. Cristo fue engendrado en la eternidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el único y verdadero Dios eternamente. Él ha poseído los atributos del Padre desde la eternidad. Entonces es radical cuando nosotros pensamos que Jesús se atribuyó ser el Hijo de Dios. Nosotros vemos en Juan capítulo 5 que Jesús dice, o los fariseos dicen que iban a apedrear a Jesús, querían matarle porque Él decía ser el Hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Entonces Cristo usaba el título de Hijo de Dios y eso le atribuía la misma naturaleza del Padre. Cuando los testigos de Jehová dicen que Cristo es el Hijo de Dios, ellos están diciendo entonces un ser creado por Dios
y no es igual al Padre en poder o en omnipotencia. Eso es una mentira. Si mis hijos que están aquí presentes son mis hijos, ellos tienen mis genes, mi genética, la sangre de mi esposa y mía. Tienen cosas de nosotros. Bueno, Cristo es engendrado eternamente de su Padre. Él tiene todos los atributos divinos que su Padre tiene. Y como su Padre es eterno, Cristo también es eterno. Y como su Padre es omnipotente, Cristo también es omnipotente. Pero el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. O sea, el Espíritu Santo toma todos sus atributos del Padre y del Hijo. Es igualmente eterno, es igualmente omnipotente, es igualmente sabio. ¿Por qué? Porque todo eso proviene del Padre y del Hijo. Él es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Padre. Entonces Dios tiene un Hijo eterno. Si Jesús no es un Hijo eterno, entonces tendríamos que decir que el Padre no es un Padre eterno. Y la Biblia nos señala que el Padre es el Padre. Cantamos recién, ¿cierto?, la canción de la Trinidad, Padre eterno. ¿Por qué es eterno? Porque eternamente ha sido el Padre del Hijo. Cristo es el eterno Hijo de Dios, que no tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega, el principio y el final. Entonces, si Cristo comenzó a existir como Hijo en algún momento de la historia, entonces hubo un momento en que Dios no era Padre. Y eso no es así, según la Escritura. Cristo es el eterno Hijo de Dios y el Padre es el Padre eterno, nuestro Dios. Entonces, Dios es un Padre eterno que tiene un Hijo eterno. Entonces, Juan no me dice que nos describe estas señales para que nosotros entendamos que Jesús es el Cristo, porque hay cosas inentendibles, inexplicables en la doctrina de la Trinidad, que son difíciles para nuestra mente humana entender. Entonces, no es para que entendamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, sino que nos dice para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces debemos creer por la fe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí no es no es algo intelectual lo que nosotros debemos afirmar para poder ser salvos. Es algo espiritual, es por la fe. Si bien nuestra fe es racional, porque tenemos evidencias de nuestra fe, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros creemos por la fe que Jesús es el Hijo de Dios y andamos por fe y no por vista. Jesús proclama, por ejemplo, ser omnipotente, porque Él es Dios. Y Él, para ser omnipotente, Él puede decirle a sus discípulos en la gran comisión: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No importa si estás en Chile, en San Carlos, en el África, en cualquier lugar de Sudamérica, Jesús está con nosotros en todo lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es omnipotente. Él es el Dios eterno. Hasta el fin del mundo estará con nosotros. ¿No entendemos ese misterio? ¿Cómo una sola persona, Jesucristo, puede ser verdadero Dios y verdadero hombre? Eso nos señala la Escritura, que Cristo es el verdadero Dios y verdadero hombre. Y en todos los evangelios nosotros vemos esas naturalezas de Cristo actuando. A veces lo vemos como hombre cuando Él se cansa, tiene sed, cuando Él dice, solo mi Padre sabe la venida del Hijo. Vemos su naturaleza humana, pero vemos su naturaleza divina cuando Él camina sobre el mar, cuando Él sana a los enfermos, cuando Él tiene el poder para perdonar los pecados. Entonces vemos dos naturalezas en una sola persona, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, naturaleza humana y naturaleza divina. Dios, hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Y ese verdadero Dios y verdadero hombre es el Cristo, el Hijo de Dios. Y nos manda a creer todo lo que nos dice este evangelio acerca de Él. Así que debemos abrazar esta verdad, aunque, hermanos, sea más allá de nuestra comprensión, aunque no podamos entender, porque cuando nosotros nos vemos como personas, vemos un solo ser, una sola naturaleza, una naturaleza completamente humana. Eso es lo que somos nosotros. Pero Cristo tenía una naturaleza divina, pero Él se hizo hombre, se encarnó y adoptó esa segunda naturaleza por nosotros para ser nuestro mediador, la naturaleza humana.
haciéndose un verdadero hombre, a tal punto que Él sufrió tentaciones como nosotros de parte del diablo, que Él se cansó, tuvo sed, tuvo que crecer en sabiduría y en gracia. ¿Usted puede entender eso? Que Dios tenía que crecer en sabiduría y en gracia, que Dios tenía que crecer en estatura, que el Señor de todo tuvo que nacer en un pesebre, solo por amor a nosotros, que veló su gloria para hacerse un hombre y morir. Tú puedes, hermanos, dimensionar tanto amor de Cristo por nosotros. Entonces Él es el ungido de Dios y fue ungido por Dios haciéndose hombre para ser nuestro mediador, para morir en nuestro lugar, para darnos salvación, porque Él es tanto hombre como divino. Él es Dios. Mire Juan capítulo 10, vamos a Juan 10. Versículo 30 en adelante. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia que decía Jesús para ellos? Porque tú, siendo hombre, ¿qué dice? Te haces Dios. Siendo hombre, te haces Dios. Versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. O sea, ¿cómo se hacía Dios? Diciendo que era hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces llegamos a la conclusión, a la luz de este texto, que Cristo es el verdadero Dios, porque Él dice ser el Hijo de Dios, y les dice a los discípulos, a los fariseos, a los líderes religiosos: crean por las obras que yo hago. O sea, y ahí confirma lo que Juan nos dice: todas estas señales que Jesús hizo, ¿para qué las hizo, hermano? Eran para confirmar el poder de Dios, para confirmar que Él venía de Dios. Esas sanidades, todo lo que Jesús, todos esos milagros que Jesús hizo, era para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre, para que sepamos que Él es Dios, hombre, que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios. ¿Y qué hacen los judíos? Toman piedras para matarle, porque Jesús afirmaba ser Dios o el Hijo de Dios. ¿Y qué significaba ser el Hijo de Dios? Que tiene los mismos atributos de Dios. Pero ¿qué pasó? Ellos no le creyeron. La incredulidad en el corazón de estos hombres. Entonces Jesús va a la señal y le dice: crean estas señales para que sepan que yo vengo de Dios. Entonces eso es lo que trata Juan de hacer, de decirnos que Jesús es el Cristo por todo lo que Él recopiló, por todas las señales que Él juntó en este Evangelio, para que nosotros creamos en Él. Mire, leamos nuevamente Juan 20, 30. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, ¿cuáles son estas? Estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Juan afirma que Jesús hizo muchas señales, pero Él seleccionó para que nosotros creamos en Él. Hermanos, si como dije al principio, Cristo eres el segundo Moisés, entonces nosotros debemos esperar que Cristo haga señales. Porque ¿qué hizo Moisés cuando iba a sacar al pueblo de Egipto? ¿Qué eran las señales en la Biblia? Cuando nosotros estudiamos las señales en la Biblia, los milagros eran para testimonio. ¿Para qué Moisés recibió las señales de parte de Dios? O el don de hacer señales. Hermanos, eran para confirmar que Él venía con el poder de lo alto.
para confirmar que Él venía de parte de Dios a hablar a este pueblo. Todas esas plagas, todas esas cosas que Él hizo, la vara que se convirtió en culebra, la mano que sacó leprosa, todo eso era para confirmar que Él venía de parte de Dios. Y Dios permitió a través de la historia en ciertas ocasiones estas señales, estos milagros a través de hombres para confirmar que esos hombres venían con el poder de Dios. Moisés, Elías, Cristo. Entonces, si Cristo es el segundo Moisés, entonces Él iba a venir con señales de parte de Dios. ¿Cuál es el problema de los judíos? Porque ¿qué pedían los judíos? Dice la Biblia, los judíos piden señales. Ellos querían señal, a ver si tú vienes de Dios, muéstranos señales. Nicodemo le dijo eso a Jesús. Porque nadie que no venga de Dios puede hacer las señales que tú haces. Entonces la confirmación de que esos hombres venían de Dios. El problema de los fariseos, el problema de los líderes es que ellos esperaban a un rey, esperaban otro tipo de señales. Ellos esperaban a un rey que los libertara ahora ya de la opresión romana, que destruyera el imperio romano y entonces ellos pudieran ser libres de esa esclavitud en la cual se encontraban. Eso esperaban estos incrédulos. Querían un rey inmediato. Pero el Mesías prometido no venía inmediatamente como rey, porque entre la primera y segunda venida de Cristo, ¿cierto? Hay un valle que nos muestra la Biblia, hay una primera venida donde el Mesías tenía que venir a sufrir por nosotros, tenía que venir a morir por nosotros, tenía que venir a hacernos amigos de Dios, a lavar nuestros pecados, a reconciliarnos con Dios, para después venir como rey y luego matar a sus enemigos, poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Primero, como dice Isaías 53, debía ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces hay un choque ahí, porque cuando ven los judíos a este hombre que se proclamaba el Mesías, lo ven siendo maltratado, ¿cierto? A pesar de que veían a pesar de que vieron los milagros, lo veían siendo maltratado, crucificado en una cruz. Entonces ellos no esperaban a ese Mesías. Ellos querían un libertador. Ahora ya. Ellos esperaban al Mesías de la segunda venida, ese rey que volverá por su pueblo, por su iglesia, y poner sus enemigos por estrado de sus pies. Pero Juan, a través de su evangelio, quiere ayudarnos a ver que Jesús realmente es el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso tratamos de empezar poniendo la base de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿Cristo cumple esas señales? Bueno, las cumple completamente. Y vamos a ver las señales que Él hizo en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, el primer milagro que Jesús hizo. El primer milagro está en Juan capítulo 2. No vamos a ir ahí, pero en el verso 11, el capítulo 2, del 1 al 11, nos señala las bodas de Caná, cuando convierte el agua en vino. Y recuerden que Jesucristo en las bodas de Caná mostró su poder, mostró su gloria, mostró su control sobre la naturaleza. Y Juan dice, esta primera señal hizo Jesús, este principio de milagro para mostrar su gloria. Ahí manifestó su gloria. Entonces Juan escogió ese primer milagro de las bodas de Caná para decir, Cristo aquí manifestó su autoridad sobre la naturaleza. Él puede convertir el agua en vino y Él mostró su gloria en ese evento. Ahí está la primera señal que Jesús hizo en el Evangelio de Juan, que no se menciona en ningún otro evangelio. La segunda señal que nosotros vemos del Señor está en Juan capítulo 4, que después de sanar al hijo de un oficial del rey, ¿recuerdan cuando lo sanó? Es un milagro portentoso porque Jesús lo hace a la distancia. Ni siquiera va a ese lugar, solamente sana al muchacho desde donde él estaba, desde lejos. No le tocó. El hijo estaba enfermo, pero Jesús le dice que por la fe queda sano en esa misma hora. Y después de sanar al hijo del oficial, Juan, en Juan capítulo 4, versículo 54, dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y Juan le llama señal. Es la segunda señal que nosotros vemos en el Evangelio de Juan, que demuestra que Jesús es el Mesías, que Él podía sanar enfermos, como estaba profetizado en Isaías. En Juan capítulo 6 tenemos la tercera señal que se muestra en el Evangelio, donde Él alimentó a una multitud
mostrando que es el Mesías, mostrando lo que dice Isaías 42, que Él es manso, es tierno con su pueblo. Y alimentó a una multitud. ¿Por qué? Porque no quiso que la gente se desmayara. Tuvo compasión de ellos y los alimentó con panes y peces. Y dice Juan capítulo 6, verso 14, dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La cuarta señal explícita se encuentra en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, Jesús resucita a Lázaro mostrando su poder sobre la muerte, mostrando que Él es el Mesías y que Él es Dios. Resucitó a Lázaro mostrando ese poder porque Él es la resurrección y la vida. Y en Juan capítulo 12, versículo 18, Juan dice: por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que Él había hecho esta señal. ¿Cuál señal? De haber resucitado a Lázaro. O sea, 4 veces de manera explícita Jesús hizo un milagro en el Evangelio de Juan, y Juan explícitamente lo llama como una señal. Y 2 veces más Juan habla de una señal después del milagro que Jesucristo hizo, y debemos incluirla también en esta lista. Por ejemplo, en Juan 9, 16, Juan menciona que Jesús estaba haciendo muchas señales. Y esto está inmediatamente después de que sanó al hombre que había nacido ciego. Sanó al hombre que había nacido ciego, y Juan dice: Jesús estaba haciendo muchas señales. Y esto es importante porque ¿qué nos decía Isaías 42, 7? Que iba a dar ojos a los ciegos. Y en Juan capítulo 5, después que Jesús sana al cojo de nacimiento, Juan lo menciona en el contexto también de señales, en el contexto de estas señales. Entonces, si agregamos estas dos a la lista, tenemos 6. Jesús primero convierte el agua en vino, Jesús sana al hijo del oficial, Jesús sana al cojo de nacimiento, Jesús alimenta a la multitud, Jesús sana al ciego y Jesús levanta a Lázaro. Ahí tenemos 6 señales. El problema es que dijimos que tenemos 7, porque 6 no creo que Jesús haya dejado ahí, porque 6, dice Apocalipsis, Juan mismo lo dice, que es el escritor de Apocalipsis, es número de hombre. Y el número 7 es el número de perfección, de algo completo, el número de Dios. Entonces, ¿cuál es la séptima señal que Jesús hace? Su muerte y resurrección. Su muerte y resurrección. Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Juan 2, versos 18 y 19. Y lo vemos por boca de Jesús mismo. Juan 2, 18 y 19. Y dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? Verso 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo. ¿Y qué dice? Y en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando Jesús ahí? ¿Del templo? No, de Él, de su cuerpo, que en 3 días iba a ser levantado. Esa es la séptima y más importante señal que hizo Jesús. La señal definitiva que muestra que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es la señal de su muerte y su resurrección. Porque la única explicación de que Jesús pudo levantarse de la muerte es que Él era el Hijo de Dios, que Él era el ungido de Dios, que Él era el Mesías del Antiguo Testamento. Si murió, sabemos que es el Cristo, un humano de la simiente de la mujer, que muere por el pecado de su pueblo, como lo dice Isaías 53, que Él murió por nuestros pecados, y Daniel 9 también lo dice, y se levanta de entre los muertos. Y ahí, al morir, sabemos que es el Hijo del Hombre, pero al resucitar sabemos también que es el Hijo de Dios, porque Él tiene el poder sobre la muerte y la vida. Entonces tenemos a un hombre con poder sobre la naturaleza. Tenemos a un hombre con poder sobre la vida y la muerte. Tenemos a un hombre con poder para sanar enfermos, para dar vista a los ciegos, para alimentar al pueblo. Hermanos, ese es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces estas cosas se han escrito para que creamos en Él. Es la única conclusión que Juan nos deja. ¿Se da cuenta que Juan es un libro tremendo, apologético,
que nos dice, mira, todo esto que yo junté, todo esto que te voy a relatar es para que ustedes crean, y no nos deja otra opción. No pueden no creer. O crees o rechazas, pero no puedes dar argumento en contra de lo que Juan hace, de la tesis de Juan. Le estoy mostrando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces todas las señales apuntan a eso. Todas las señales que le muestro en el Evangelio apuntan a que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, incluso Juan es el único Evangelio que señala los 7 yo soy. Los 7 yo soy de Cristo, que nos muestran que Él es yo soy el que soy, de Éxodo 3:14. Él es el gran yo soy. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Ahí están los 7 yo soy que nos muestran que Jesús es el Hijo de Dios, es el eterno Dios. Ahora, hermanos, ¿qué hacemos nosotros con estas verdades? ¿Qué hacemos nosotros con esto que la Biblia nos enseña, que Juan nos enseña? Juan nos da la respuesta, nos da el propósito de su Evangelio, de mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, creer con todo nuestro corazón. Creer que Jesús es el Cristo. Si nunca tú has abrazado la fe de Jesucristo, si nunca has creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, bueno, hoy es el día donde tú debes creer con todo tu corazón. Porque no hay argumento que tú puedas dar para decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios. ¿Y qué nos demanda el Hijo de Dios? ¿Qué nos demanda Jesucristo para obtener la salvación? Bueno, Él nos dice que nuestra propia justicia, nuestras propias obras no valen absolutamente nada y que nosotros tenemos que creer en Él por la fe y que si no creemos en Él por la fe estamos condenados. Porque Juan mismo en el capítulo 3, verso 36 nos dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. O sea, si tú no te has arrepentido, si tú no has creído verdaderamente en este Jesucristo, que es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces estás muerto en tus delitos y pecados y lo que te espera es la condenación eterna del infierno. Y no estoy exagerando, no te estoy asustando. Es la verdad, lo que la Escritura dice. Las obras no te salvan. Tus buenas obras, por más que creas que son buenas, no te ayudan en ninguna manera, porque solamente hay vida en el nombre de Jesucristo. Solamente hay vida en aquel que puede dar vida. Solamente hay salvación en aquel que puede dar salvación. Y aquel que puede dar salvación es Jesucristo. No hay otro. Juan escribe este libro para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso quise predicar este Evangelio y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Me gozaba en escuchar a la Connie decir que mientras escuchaba predicaciones de la resurrección de Cristo, ella podía sentirse compungida por el Evangelio. Y hermano, porque ese es el poder del Evangelio, el poder de Cristo, el poder de su palabra, y es maravilloso. ¿Tienes tú esa vida que solamente Jesucristo puede dar? ¿Tienes tú esa vida eterna? ¿Has creído en Él? Jesús lo dijo en Juan capítulo 17. Estamos llenando de textos de Juan 17:3. Nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna es que tú conozcas a Jesucristo en una relación íntima. No solamente que tú digas, creo en Dios. Lo más probable es que todos los que estemos aquí, ninguno sea ateo. Lo más probable, no lo conozco, pero si estás aquí no creo que seas ateo. Estás por algo, porque alguna fe en Dios tiene, alguna creencia en Dios tiene. Pero no basta con eso, no es suficiente. Tú tienes que tener una relación íntima con el Hijo de Dios. Y para tener una relación íntima, reconciliada con Dios, debes acercarte a Cristo por la fe. Debes reconocer que esa obra que Cristo hizo es suficiente para salvarte y debes reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Debes saber quién es Jesús y que Él es nuestro mediador. Creer que Él es tu Señor, creer que Él es tu Dios y creer que puedes tener una relación, una intimidad con Él. Buscad a Jehová, dice la Biblia, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Va a haber un tiempo en que ya no vas a tener oportunidad. Hoy es el día de salvación. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Debes buscar al Señor con todo tu corazón.
Juan, después de escribir este evangelio, que tiene el propósito de que creamos que Jesús es el Cristo, él escribe Primera de Juan, la primera carta. Y en su carta, lo que hace Juan es explicar muchas cosas que Jesús enseña, que él contó en su evangelio. Y nos dice que la razón por qué escribe Primera de Juan, las dos cartas nos dan el motivo, el propósito. Esta es para que creamos, y la Primera de Juan dice para que sepamos que tenemos en él vida eterna. O sea, tú puedes leer Juan, el evangelio, para creer que Jesús es el Cristo en medio de estas falsas doctrinas que habían en ese tiempo, para que creas que Jesús es el Cristo, que es Dios hombre, que vino a morir en la cruz por los pecadores. Y Primera de Juan, para que tú puedas estar seguro de que tienes esa vida eterna que solo Cristo puede dar. Por eso cuando alguien duda de su salvación, tiene dudas respecto a si Dios ha obrado en su vida, yo le recomiendo lea una y otra vez Primera de Juan, porque Primera de Juan fue escrito para que sepamos que somos hijos de Dios. Y nos da evidencia. Un hijo de Dios no ama al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Un hijo de Dios ama a sus hermanos, ama a su iglesia, porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no puedes amar a tus hermanos, a quien has visto? Un hijo de Dios tiene al Espíritu Santo, un hijo de Dios no practica el pecado, y nos da muchas evidencias ahí en Primera de Juan de quién es un verdadero hijo de Dios. Léelo y anótala. Todas esas evidencias, es tajante en decir Juan: el que hace esto tiene a Dios, el que no hace esto o no tiene esto, no tiene a Dios. Ahí tú vas a saber si eres un hijo realmente de Dios. Entonces este libro fue escrito para que creamos, y Primera de Juan para que estemos seguros de lo que hemos creído. Pero la verdad, lo que nos dice la palabra de Dios y este evangelio, es que los que no creen van a recibir muerte eterna, condenación eterna, un sufrimiento eterno, condenación. Esta vida es corta, viene otra vida después, la eternidad. Y tú, créeme, no quieres pasarla separado de Dios, alejado de Dios. Cristo sufrió esa lejanía de Dios para que nosotros no la sufriésemos en la eternidad. Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Hermano, no hay nada más terrible para una persona que estar lejos de Dios. El infierno es la lejanía máxima de Dios. Y Cristo sufrió nuestro infierno al decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces el no creer en Jesucristo como el Hijo de Dios te llevará a una muerte eterna. Pero el creer en el Hijo de Dios, el creer en este Dios que se hizo hombre, te llevará a una vida eterna. A una vida eterna disfrutando de Él para siempre. Porque Cristo vino a este mundo cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento decía, y vino para morir por pecadores como nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y la promesa que tenemos es que Él regresará. Después de morir, Él ascendió al cielo y un día regresará para venir a buscar a su pueblo, para venir a buscar a los que son suyos, a los que han creído en Él, para venir a buscar a su iglesia. Y va a aplastar a todos los enemigos de Dios. A todos los enemigos de Dios. Y eso te incluye a ti si tú no crees en Jesucristo. Pero te incluye a ti en el pueblo de Dios si tú crees en Jesucristo. ¿Crees en Cristo con todo tu corazón? Hermanos, nosotros somos creyentes, ¿cierto? Nos llamamos creyentes porque no creímos solamente una vez. Nosotros creemos por toda la vida que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú no eres creyente porque viniste adelante un día en una iglesia. Tú no eres creyente porque levantaste la mano, porque repetiste una oración con alguien. Eso no te hace creyente. Lo que te hace creyente es que vas a creer durante toda tu vida en Jesucristo. Vas a creer durante toda tu vida que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en Él tendrás vida en su nombre. Eso te hace verdaderamente creyente. Porque la fe no fue una vez. La fe es una vez y para siempre. Siempre estaremos creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo que habla y hemos visto en este hermoso evangelio de Juan. Precioso evangelio. Gracias a Dios por este tiempo que estuvimos predicando este evangelio. Me da nostalgia ya dejarlo.
pero es tiempo de predicar otros sermones. Oremos al Señor. Amado Dios, agradecemos, Señor, este hermoso tiempo que hemos tenido, Señor, de adoración a Ti. Permítenos que Tu palabra dé gloria a Tu nombre, Señor, y traiga salvación a aquellos que no la tienen. Que traiga confirmación de nuestra fe a aquellos que dudan, Padre Celestial. Que traiga, Señor, un recordatorio de las verdades del Evangelio a aquellos que las han olvidado. Un recordatorio de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías prometido, de que Él es nuestro Salvador. Oh Dios, que compunja nuestro corazón y que nos lleve al arrepentimiento. Que Tu palabra, Señor, penetre en nuestra alma y la parta, Señor. Y, Padre, nos lleve a cambios en nuestra vida, a cambios que glorifiquen Tu nombre. Oh Señor, bendice a esta iglesia, bendice a mis hermanos. Agradecemos por Tu palabra, agradecemos por el Evangelio de Juan y el tiempo que pudimos, Señor, predicarlo. También por el libro, Señor, que expusimos basado en Tu palabra de pecados respetables. Oh Señor, bendícenos las nuevas series que vienen a continuación, que sean de bendición, que sean de edificación para Tu pueblo, para Tu iglesia, y muéstranos, Señor, el camino que debemos seguir en los que predicamos la palabra. Te alabamos, Señor, y Te bendecimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.